actualidad en todas partes. En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al señor ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca. Lo hemos invitado para analizar algunos temas de interés en la coyuntura en el país, cuando sabemos que estamos en medio de un proceso electoral en donde, por ejemplo, en esa mediocre asamblea hemos visto que están en otros andariveles, y ahora con un problema inevitable de la crisis eléctrica, que como hemos señalado que hay corresponsabilidad de todos los gobiernos, al menos durante las 3 últimas décadas. Pero claro, hay que dimensionar. Una cosa es una administración de 1 año, 2 años y medio, 4 años, que otra administración que tuvo 10 años para sentar las bases de una matriz energética equilibrada, y no se lo hizo. Señor ministro, quiero empezar con este entorno, con un tema que ha generado alguna preocupación. Hoy los principales diarios traen el caso de la provisión de Internet a través de Cable Andino. Arcotel, la institución técnica, ha declarado unilateralmente terminado este contrato. Hoy Diario El Universo publica: Estado quita permiso a empresa de Internet. La Arcotel detectó irregularidades en la concesión del título habilitante para la conexión del cable submarino de Cable Andino. Igual, Diario Expreso dice: el Internet en el fuego cruzado de Novoa y Topic. Con una circunstancia, el señor Tomislav Topic aseguró que esta resolución pone en riesgo el servicio del Internet. ¿Puede estar en riesgo este servicio tan fundamental en el Ecuador? Muy buen día. Gracias, señor Rivadeneira. Miguel, un buen día, un saludo a usted, a su audiencia. Lo primero que debo de decir es que no nos vamos a quedar sin Internet. Y repito, si alguien deja sin Internet este país, no será el gobierno y tendrá que responder ante la ley, porque eso es delito. Dicho esto, sí, es verdad, a ver, lo que ha pasado, y no es una retaliación política, no lo es. Aquí lo que se trata es que el país ya no quiere más trampas. Este ya no puede ser el país de las trampas. Lo que ocurrió, Miguel, es que en 2015... a una compañía que se llama Cable Andino se le dio como un mamotreto un permiso que nunca se le había haber dado, un título que nunca se le había haber dado, porque no reunía los requisitos legales. No tenía las garantías, ni de fiel cumplimiento, ni para cubrir los riesgos. No había presentado los informes financieros para dimensionar el tamaño de la inversión. Y aún así, sin embargo, las autoridades de ese entonces, en complicidad, en contubernio, dieron un título habilitante por 20 años. 20 años iba a durar esa ilegalidad. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Durante ese tiempo no ha habido control, el Estado no ha percibido lo que ha debido percibir, porque esto hay que decirlo. Cable Andino no es la compañía que factura directamente al público. Cable Andino factura $3 millones de un negocio multimillonario. Y la compañía a la que le vende Cable Andino se llama Telconet, que el señor ex candidato a la presidenta de la República, Jan Topic, ha dicho que no es de él. Hoy me parece que las cosas están saliendo a la vista por sí solas. Esa compañía... Pero debe salir su padre, Tomislav Topic, a defender esto. Entonces hay conflicto de interés. Y esto hay que decirlo muy claramente. Esa compañía le factura al Estado, Miguel, $300 millones aproximadamente, o más. Pero sobre esos 300 al año, pero sobre esos $300 millones no se pagan los derechos que el Estado debe recibir, sino sobre los 3 millones. ¿Puede usted creer que eso debía durar 20 años? La pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué los gobiernos anteriores, primero, dieron una frecuencia mal dada? Ahí lo veo en la televisión, que está precisamente el ex candidato Topic
reclamando sobre el tema. Yo creo que eso habla muchísimo y corrobora, pienso yo, el fallo que dio el TCE de los 4 votos. Pero lo que hay que preguntar es por qué le dieron el permiso, el título habilitante para el servicio. Y segundo, ¿por qué los gobiernos anteriores no hicieron nada? Este gobierno lo ha hecho. No importa el tiempo, no importa el momento político, no importa el momento electoral. Nunca es un mal momento para descubrir las cosas que están mal y enderezar este país. Repito, no podemos ser el país de la trampa. A ningún ecuatoriano de bien, al que se levanta a las 4:30 de la mañana a ordeñar sus vaquitas, a cosechar, al ecuatoriano que se faja trabajando, al ecuatoriano que le cuesta ganarse el dinero, no le gusta ver cómo hay personas que se hacen millonarias porque el Estado no regula lo que tiene que regular. Eso es lo que el presidente... Esa es la seriedad, esa es la voluntad política. Esto no se trata de revanchismo, ni de venganzas, ni nada de eso. Esto se trata de que no seamos el país de la trampa. El señor Tomislav Topic, del CONEF, perdón, ha dicho que no se le dio derecho a la defensa. Ha dicho que primero no se le pidió garantía y ahora se le exige la garantía. No, señor. Lo que mal empieza, mal termina. Y lo que nunca debió nacer, rápido hay que terminarlo. Lo que ha habido es no un procedimiento administrativo sancionador. Esto no es eso, no es que ha habido una infracción. Lo que ha habido es la autotutela del Estado, que tiene la obligación constitucional de preservar, por cuidar que los servicios públicos, como las telecomunicaciones, se den en la manera correcta, cumpliendo los principios de obligatoriedad, generalidad, etcétera, calidad. Y lo que ha hecho es declarar el incumplimiento de todas las obligaciones que no cumplió al momento de otorgar el título y extinguir el título que se le dio. Las cosas se hicieron así. Si los señores no están contentos, si los señores creen que esto está así o mal hecho, ahí están las vías legales, nos veremos en las cortes para que ellos reclamen y serán los jueces los que tendrán que hacerlo. Pero este Estado este gobierno no va a ser cómplice, como sí lo han sido los otros gobiernos, no va a ser cómplice de lo que estaba mal. Miguel, ¿cómo puede ser que durante tanto tiempo los gobiernos no hayan podido decir nada? Yo he visto notas periodísticas del ex candidato a vicepresidente Fernando Villavicencio, inclusive he visto reportajes de La Posta, que desnudan lo que hoy hemos podido corroborar. Es decir, la prensa ya ha estado sobre los pasos de esto. Sin embargo, ministros de telecomunicaciones no han dicho nada, directores del Alcortel no han dicho nada, y este gobierno sí lo ha dicho. ¿Y por qué sí lo hemos dicho? Porque ahora lo hemos venido a detectar, porque se ha venido a pedir una autorización para hacer más grande el asunto, y este gobierno, en el momento de revisar todo, por eso es que ha demorado un tiempo, porque hay todos los informes técnicos, Miguel, todos los informes técnicos, inclusive hubo un informe de Contraloría, de la Contraloría de Polit, ¿verdad?, que señaló los incumplimientos, pero, oh sorpresa, de repente lo dejaron caducar. Sin embargo, ahí quedó, dejaron caducar la potestad de cobrar las glosas, digamos. Sin embargo, todas las ilegalidades quedaron ahí corroboradas también. Pero ese no es el sustento. El sustento es que los informes técnicos dicen no hubo garantía. 2 años, Miguel, sin garantía de fiel cumplimiento y sin garantía de todos los riesgos. Todas las personas que han contratado con el Estado saben que es imposible que un contrato por un tamaño de volumen tan grande haya podido siquiera firmarse sin las garantías. Que hace rato la Contraloría hubiera glosado, que hace rato hubieran habido informes con indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, aquí todos hicieron los sordos, todos hicieron los ciegos, todos hicieron los mudos, menos este gobierno. Sí hay un ingreso por 300 millones, como usted ha dicho, de esta empresa. ¿Por qué se le ha permitido que solo lo haga sobre 3 millones? No es que se le ha permitido, es que ese es el descontrol. Precisamente, Miguel, ese es el descontrol. Precisamente eso es lo que este gobierno ha podido detectar. Hay 5 cables submarinos, 5. Los señores están participando, me parece que en 2. Ellos tienen, desde luego, la cuota de mercado más importante, pero hay otras compañías que compiten. Tenemos que revisar entonces si todos están cumpliendo la ley, y todos debieron cumplir la ley, y si no han cumplido la ley tienen que cumplirla ahora. Pero a lo que vamos es que no podemos nosotros ver lo que está sucediendo. Este gobierno no puede ver lo que está sucediendo, ni en este caso, ni en ninguno, ver lo que está sucediendo y quedarse de brazos cruzados. Y repito, no somos cómplices. ¿No hay revancha política como ha argumentado la familia Topic? ¿Perdón? ¿No hay revancha política? No, un asunto político, ¿qué es lo que argumentan ellos? ¿Cuál revancha política? Si el señor ya no es candidato. ¿De qué revancha política? No hace sentido. ¿Pero qué es lo que hubiese querido el pueblo? Que lo hubiésemos detectado. No el pueblo, porque el pueblo lo entiende.
Porque a ellos son los que les cobran los 300 millones y el Estado no percibe lo que debe de percibir. Pero, ¿qué es lo que hubiese querido la clase política que hoy está protestando, entre comillas, que hoy levanta la voz por el escándalo que supone corregir las cosas que estuvieron mal, mientras que no dijeron nada cuando se hicieron mal? ¿Qué es lo que debió pasar? Que esperemos hasta que pasen las elecciones para, según el resultado político y el cálculo político, decir ahora sí vamos a sacar o no decimos nada. Esa no es la voluntad de este gobierno, esa no es la mirada ni la forma de gobernar del presidente Noboa, y eso no es lo que vamos a hacer. Y lo que tenga que salir, tiene que salir, en todos los momentos y de todas las partes. ¿Se podrá demostrar las irregularidades que argumenta Arcotel en este contrato? A ver, lo que va a pasar ahora es que Arcotel va a abrir, ahora sí, los procesos sancionatorios, porque se ve que ahora sí hay sanciones que se deben aplicar, porque lo anterior no fue una sanción. Y en esos procesos sancionatorios ellos podrán defenderse, me refiero a las compañías que a su vez cobran debajo de Cable Andino, y ellas tendrán que responder, porque inclusive, es que puede usted creer el nivel de descontrol y de falta de respeto, o mejor dicho, de cooptación de las instituciones, que a pesar de que no se les había dado permiso para que amplíen lo que querían ampliar en la estructura del Cable Andino, construyeron todo. ¿Sin autorización? Sin autorización. ¿Eso por qué no le ¿Tenían explico? asegurado el negocio? Pero en este gobierno no. En este gobierno no. Tan pronto lo hemos detectado, los informes técnicos han salido y ahí están las respuestas. Eso es lo que espera el país. Ese es el baño de verdad. Repito, este no puede ser el país de la trampa. Este no puede ser el país de, sí tengo negocios, pero les doy la vuelta, digo que no soy, me meto, me salgo, y después digo, no tengo nada, y después salgo a defender. Este no puede ser ese país. No podemos. ¿No teme, si se va a las Cortes, que esto pudiera revertirse? ¿Tienen la plena seguridad de exhibir las irregularidades que ha habido en esta relación con el Estado ecuatoriano? Aquí tengo el informe motivado. ¿De Arcotel? Son como 21 páginas, 22, donde se respaldan todos los informes técnicos, hay fotografías inclusive de las construcciones, hay números, etcétera. Aquí están, mire, aquí están las fotografías que tiene el Arcotel en sus informes técnicos. Me permito exhibir, por favor. Mire, construyendo sin permisos. O sea, señores, sin autorización de Sin Arcotel. autorización. ¿Por qué? En este gobierno eso no va a pasar. Usted me pregunta de qué es lo que va a pasar en las Cortes. Pues tendremos que ir a pelear. Nosotros no gobernamos, no tenemos control sobre las Cortes, pero sí tenemos una firme convicción de que hemos hecho lo correcto. Y esta resolución está motivada. Si a las personas que tienen intereses en esto creen que no, vamos a las Cortes y allá nos defenderemos. Bien, por tanto, usted empezó diciendo que aquí tiene que garantizarse el servicio, en este caso del Internet. No se podrá cortar eso en el país. No, imposible, porque el Estado garantiza, y es más, lo dice la resolución. La resolución lo dice. Esto lo que es simplemente la extinción del título. De aquí hasta que ellos salgan, tiene que pasar por un nuevo proceso, tiene que abrirse un concurso, digámoslo así, abrirse la oportunidad para que otras personas, públicas, privadas, nacionales, internacionales, puedan participar. Y una vez que ganen, ahora sí con reglas claras, ahora sí con los reglamentos establecidos antes, porque ¿cómo puede creer usted, Miguel, que sin reglamentos, sin regulación, les dieron el título? Y dijeron, bueno, después vamos a ver el reglamento y después cumple. Vaya, haga lo que sea, 2 años, haga lo que sea y no entregue nada. Y tanto es así, Miguel, y le voy a dejar aquí. Para los amigos que tienen contratos con el Estado, la gente que entiende de esto y que ha tenido experiencia, ¿usted puede creer que en el 2017 ellos ya entregaron una garantía bancaria de fiel cumplimiento? Y hemos hablado de que es una operación millonaria, ¿correcto? Esto es una operación de más de 300 millones de dólares. ¿Sabe por cuánto es la garantía que entregaron en el 2017? $400. Aquí la tengo y aquí se la dejo. Téngala. $400. ¿Sabe lo que significa? Que si las cosas se le dan mal y el Estado tenía que cobrar, Cobraba $400. Nada más. Pero esa es falla del Estado, de la administración de turno. Pero por supuesto, y tienen que responder en la Fiscalía, y eso es lo que ha dicho la resolución además, y ya está enviada la noticia criminis, y tendrán que todas estas personas que se permitieron defraudar al Estado como lo defraudaron, ir a responder a la Fiscalía. ¿Se ha presentado ya en la Porque Fiscalía? recuerden que eso no prescribe. Claro, ya está presentada la noticia criminis, por supuesto que sí, es el mismo día de ayer. Esto es así. Esto no es que venganza, que estamos calculando el momento político, no. De frente hay que hacer las cosas. Ese es el gobierno que tenemos. Y ese es el gobierno que los ecuatorianos merecen. Que no nos dejemos robar, que nos dejemos de trampas, que no permitamos que el Estado se lo vea así,
que al Estado le entreguen garantías de $400, que al Estado le dejen de dar las regalías y los derechos que tiene que cobrar de la plata que realmente se factura y no es la que le dicen que medio ahí están cobrando, ¿no? O sea, esas cosas son las que el ecuatoriano debe saber y repito, no se puede cortar el servicio de internet y si alguien lo corta tendrá que ir a responder a la fiscalía por el delito de incumplimiento de decisiones de autoridad, por dejar de prestar un servicio público. Es decir, ¿se espera de la Fiscalía que inicie la investigación procesal penal? La Fiscalía debe iniciar la investigación que ha dicho esta resolución para que se entienda y se vea, porque esto no ha prescrito ni prescribe, de por qué diablos le entregaron un título en 2015 sin que hayan los justificativos y de por qué la gente se hizo de la vista gorda durante todo este tiempo. Eso es lo que se tienen que ir a responder a Fiscalía. Pero si dejan sin internet, también tendrán que ir a responder a Fiscalía los que dejen sin internet. Porque es que aquí esto era a dos manos. Esto era el doble control. Esto era lo que se llama las puertas giratorias. Estaban aquí y estaban allá. ¿Me explico? ¿Quién le ponía el cascabel al gato? ¿Qué dijeron los ministros de telecomunicaciones anteriores? ¿Qué dijo Largotel anteriormente? Si esto ya lo decía la prensa, ¿y qué pasaba en las autoridades? Ay, que cuidado, que va a salir el problema del internet, o eran parte. ¿Qué pasaba? Eso no pasa en este gobierno y eso es lo que el pueblo tiene que saber, eso es lo que el país tiene que saber. Aquí no transamos con nadie, aquí no se trata de componendas, aquí no se trata de intereses económicos ni de intereses políticos. Aquí se trata de darle al país lo que merece y el país no merece esto. Señor ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca, vamos con otro tema de interés en la coyuntura. Para las próximas horas se anuncia la llegada al Ecuador de la vicepresidenta suspendida por el Ministerio del Trabajo, Verónica Abad. ¿Por qué se ha argumentado que no hay confianza en Verónica Abad? ¿En qué momento se perdió la confianza más allá de lo que escogiera el actual presidente Daniel Noboa como su compañera de fórmula? Yo lo que sí puedo recordar y lo que es público es que la señora presentó una denuncia, la señora vicepresidenta, presentó una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género, pidiendo que se suspendan los derechos políticos del presidente, pidiendo que se destituya al presidente de la República y que se le cobre una multa, a él y a otras personas. Yo no vi a la clase política decir que eso era un ataque contra la democracia, contra la institucionalidad, contra la separación de poderes, contra la seguridad jurídica. Yo no escuché a los señores asambleístas reclamar que ellos eran los únicos competentes para destituir al presidente de la República. No los vi, brillaron por la ausencia. Sin embargo, ahora, frente a un sumario administrativo, con vías de legalidad, donde hubo un proceso disciplinario, sumario disciplinario, donde hubo debido proceso, donde la señora pudo acudir a defenderse, y donde se le dictó una resolución sancionatoria con una suspensión, repito, con una suspensión, no una destitución, salieron a condenar, ya están abriendo un juicio político contra la ministra de Trabajo, y a la par mandaron a la Corte Constitucional a preguntar si es que era correcto o no era correcto esto de las competencias. Es decir, cuando abren primero el juicio político y a la par mandan a consultarle a la Corte en una acción de interpretación, yo creo que primero se están poniendo los zapatos y después se quieren poner las medias. Deberían esperar entonces, y esto lo tienen que entender, esto por sentido común, por lógica, por seguridad jurídica, como van a preguntar a la Corte, y dependiendo de lo que diga la Corte, se pueden activar en su capacidad en su facultad de fiscalización. Pero antes ellos mismos resolvieron con 88 votos mandarlo a la Corte Constitucional, máximo organismo de interpretación de la ley, quien es competente para dirimir en estos casos. Y sin embargo, por cuerda separada, para que vea lo político y para que vea que cuando digo que están todos confabulados contra Noboa, es verdad, y esta es una muestra. Claro que sí. Ministro de la Gasca, ¿qué va a suceder? Hay una acción de protección pendiente. Sí, señor. El 27, la próxima semana, debe ventilarse. No se acogió las medidas cautelares que pedía la vicepresidenta, pero sí habrá una decisión. ¿Qué sucedería en el escenario de que acojan la acción de protección? A ver, en efecto, usted lo ha dicho bien. Ella, la señora vicepresidenta, en su legítimo derecho a la defensa y con la tutela judicial efectiva que tiene, ha acudido ante los jueces constitucionales, ha escogido la vía constitucional, lo cual significa un reconocimiento de la suspensión, y
Y ha acudido allá a defenderse, a decir que había una vulneración de derechos, etcétera, etcétera. Yo le he podido revisar la demanda y creo que tenemos argumentos suficientes para prevalecer en ese juicio. Pero, en efecto, la jueza ya dijo que no le daba las medidas cautelares. Es decir, no ha sido tan urgente, pues no ha sido tan escandaloso como escuché por ahí, no ha sido tan flagrante que hubo violaciones que una jueza, si las hubiera detectado, constitucional, repito, en las Cortes, no un tema del Ejecutivo, sino las Cortes, ha dicho no doy las medidas. Nos veremos las caras en la audiencia, creo que es el 26 o el 27, me parece que es el 26, y ahí se evacuará el trámite. ¿Qué pasará si perdemos? Bueno, primero acatar la sentencia, siempre, obviamente, pero vehículos jurídicos, sí los tenemos. Ahora, le quiero recordar una cosa, Miguel. Hace un momento yo hablaba y señalaba el doble estándar, de lo que significa no decir nada cuando piden la destitución del presidente, no por vía de la Asamblea Nacional, pero sí cuando se actúa en derecho y la ministra de Trabajo, dentro del Ministerio de Trabajo, porque ni siquiera fue la ministra, sino que dentro del Ministerio de Trabajo se sustancia un sumario y se sanciona. Pero ya pero se les quedó a medias la película, y esto tiene que saberlo el país. La Fiscalía, órgano ajeno al Ejecutivo, hace algunos meses, encontró que habían indicios suficientes, en el caso Nene, y ya voy a explicar eso, para vincular procesalmente a la señora vicepresidenta. ¿Qué es lo que dijo? No, eso no nace del Ejecutivo, es la Fiscalía. Aquí hay elementos que nos permiten presumir que la señora vicepresidenta está vinculada en el cometimiento de estos delitos que la Fiscalía ha procesado. Lo pide a la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia, siguiendo el trámite, pide el levantamiento de la inmunidad a la Asamblea Nacional. Pero hubo una mayoría que no le... Y una mayoría aplastante, en 72 horas, en menos de 2 días, dijo no, que reine la impunidad. ¿Sabe qué pasó ayer? La Fiscalía presentó la semana pasada un dictamen acusatorio en contra de los 2 procesados, el hijo de la vicepresidenta y otro señor apellido Redrován, nombre Redrován. Y ayer la jueza de la Unidad Anticorrupción ha emitido auto de llamamiento a juicio. Uno está prófugo, se suspende, el otro señor está con medidas alternativas y tendrá que enfrentar a la justicia. ¿Qué pasó con la justicia en el caso de la vicepresidenta? ¿Cuándo se va a procesar eso? ¿O ya quedó en la impunidad? ¿Cuándo el país, a través de los mecanismos, de las vías y de las funciones pertinentes, va a poder saber si hubo o no participación en el cometimiento de esos delitos, que hasta ahora el proceso sigue avanzando? Eso debería decir algo la Asamblea. Eso debería algo la Asamblea. Y vamos a activar los canales legales y constitucionales que esto amerita. Así que todavía creo que hay mucha tela por cortar. Claro, de cualquier manera, como dice la Constitución, cualquier juicio necesita la autorización, el levantamiento de la inmunidad de la vicepresidenta. Y si no hay, esto se posterga. ¿Qué más prueba, Miguel? Que la justicia esté hablando. Lo que está mostrando la clase política es el encubrimiento, la agenda de impunidad. En un caso que está judicializado, donde no permitieron, por cálculos políticos, por hacerle daño al gobierno, ahí repito, todos contra Noboa, todos se conciertan para atacar la clase política, me refiero, para permitir una agenda de impunidad. Eso es lo que muestran al país afuera. Pero yo no veo a los expresidentes diciendo absolutamente nada. No los veo. Y eso es lamentable. Eso daña la imagen del país, definitivamente. Eso deberíamos estar discutiendo. ¿Por qué hay un caso donde la Fiscalía quiso procesar y sin embargo la Asamblea dijo no la procesen? Donde la Fiscalía dijo, aquí hay elementos porque la señora se presume que está involucrada en esto, y la Asamblea en sus cálculos políticos dijo no hagamos nada, no permitamos eso. Ahora, son 2 temas. El uno, el procesamiento penal no autorizado por la Asamblea, y el otro, la decisión del Ministerio del Trabajo de suspenderla. Muchos constitucionalistas, reconocidos académicos, han reivindicado la Constitución y la jerarquía de las normas. Dice el 424 de la Constitución está por sobre las otras normas, y en el 425 de la Constitución establece la jerarquía. Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, abajo reglamento. ¿Cómo el Ministerio del Trabajo genera esta sanción, esta suspensión? No hay destitución, esta suspensión mediante acuerdo ministerial. Primero,
Si es que la Asamblea hubiera dado paso al juicio político, probablemente ni siquiera hubiéramos llegado aquí. Perdón, al juicio, al levantado la inmunidad, ni siquiera hubiéramos llegado aquí. Primero. Segundo, cuando el presidente, y nadie va a discutir, y por si acaso yo no voy a discutir la jerarquía constitucional, ni todo lo que usted ha dicho, estoy absolutamente de acuerdo, no voy a poner en entredicho absolutamente nada de lo que usted ha dicho, pero yo creo que hay otras miradas del caso en concreto. Y creo que no hemos sido lo suficientemente diligentes en explorar con mente abierta un poco la legalidad o los visos de legalidad, porque yo no vi a nadie protestando, más allá de la vicepresidenta, que entiendo la señora vicepresidenta presentó una acción de protección que perdió, protestando porque le habían delegado las funciones, y eso es constitucional también, usted lo ha visto, el artículo 426 me parece que señala que el vicepresidente deberá cumplir las funciones que el presidente le encargue, ¿correcto? Eso nadie duda. El presidente le encargó vía decreto ejecutivo, no es que con paloma mensajera ni con mensajito de WhatsApp, le ordenó vía decreto ejecutivo que ella sea la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Israel con las misiones de contribuir a la paz en el conflicto en Medio Oriente, particularmente en la cuestión palestina. Es decir, la convirtió en una embajadora, como lo fui yo ante las Naciones Unidas. ¿Usted cree que yo me mandaba solo? ¿Usted cree que yo, como era embajador extraordinario y plenipotenciario ante la ONU, podía ir a decir y a votar como a mí me daba la gana o como yo a bien creyera? ¿O yo tenía que seguir una política exterior, como en efecto lo dice la ley del servicio exterior que debe de seguirse, que la rige el presidente de la República y que la dirige la Cancillería? ¿Pero y qué es lo que significa eso? Someterse a un régimen de legalidad, someterse a una jerarquía. Ella tenía que recibir órdenes de la canciller. A partir de eso, de reconocer ese sistema de legalidad, de jerarquía de legalidad, todas las otras cosas nacen porque no hay un principio orgánico de la Constitución que nadie puede contrastar, que es el principio de responsabilidad. Y obviamente las competencias. Y lo que ha habido es un incumplimiento, un abandono injustificado del puesto, según he podido ver, y lo que ha habido es una sanción administrativa, repito, de suspensión. Si a la señora vicepresidenta no le gusta, como parece que no le ha gustado, tiene todas las vías legales para acudir a defenderse ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ante la Corte Constitucional, ante los jueces constitucionales, la justicia constitucional, y eso es lo que está haciendo, y está bien. Y allá nos vemos las caras, pero repito, ya perdió la primera acción constitucional, ya no le dieron las medidas cautelares, entonces, algo de legalidad tendrán, o que los jueces están todos locos, o cómo. Porque yo estoy viendo los resultados. Entonces, yo creo que, sin desmerecer, por supuesto, las opiniones de los distinguidísimos juristas que han opinado al respecto, yo creo que hay que ver varias miradas y yo creo que hay que entender las cosas de raíz, desde el origen. Señor ministro, en ese contexto se anuncia la llegada en las próximas horas de la vicepresidenta. Habrá todas las garantías, ella, más allá de la suspensión, el no ejercicio de la presidencia, protección y todo habrá para ella. Por supuesto, no tiene por qué haberla, por supuesto, y eso se lo ha dicho claramente. Lo que pasa es que ella no tiene funciones, ella no podrá ir a acudir a la vicepresidencia a trabajar porque no es una vicepresidenta en funciones, hay una vicepresidenta designada mientras dura la ausencia temporal. Ya ese está el decreto ejecutivo y eso tiene que cumplirse, pero ella seguirá siendo una vicepresidenta sin funciones y obviamente Casa Militar tendrá que darle todos los resguardos necesarios, por supuesto. ¿Han hecho el escenario para llegar a estas decisiones de la vicepresidenta Verónica Abad ejerciendo la presidencia? ¿Tienen mucho recelo de que ella llegue a Carondelet en el periodo de la campaña electoral entre enero y febrero, cuando el presidente irá por la reelección? ¿Tienen mucho recelo lo que pudiera ser? No se trata del recelo. No se trata del recelo. Esto es una cuestión de... Porque ella, déjeme decirle, ella anunció algunas cosas, echar abajo el IVA, dijo algunas cosas que después se retractó, lo cual fue cuestionado y mal visto. Miguel, es que a mí eso me parece gravísimo y sin embargo no estamos hablando de eso. El presidente declaró en diciembre, el decreto ejecutivo 111, el conflicto más interno. Primer presidente que se atreve a tomar esa decisión y a ponerle la cara y a enfrentar a los grupos narcodelictivos, al terrorismo narcodelictivo. Y en medio de ese conflicto, se han tenido que tomar una serie de acciones para poder tener los recursos suficientes para que el Estado pueda subsistir a este conflicto, porque obviamente cuesta dinero. Y sin embargo aquí se ha pretendido poner en riesgo la dolarización, quitar impuestos, ni hablar de las agendas de impunidad, etcétera. O sea, son cosas muy delicadas que el país no las quiere. El país no las quiere. Y repito, ella ha declarado su voluntad
su deseo de que al presidente lo destituyan por vías no constitucionales. Usted no ha visto jamás al presidente de la República buscar la destitución de ella. Sin embargo, ella lo hizo en su denuncia. Bajo esas circunstancias yo creo que es claro y el país el país lo entiende. Así no se puede. Y, desde luego, repito, todos los mecanismos legales y todos los mecanismos constitucionales van a ser utilizados en caso de ser necesarios. Pero ahora esto está en manos de la justicia y la justicia tendrá que pronunciarse. Ya se ha pronunciado una vez. Vamos por otro tema. El país en medio de una crisis energética, crisis eléctrica, conflicto armado interno, inseguridad, y ha habido voces incluso de candidatos que no se han ruborizado, que siendo dirigentes, por ejemplo el dirigente indígena, de hacer manifestaciones y a la par es candidato a la presidencia de la República. El artículo 66 de la Constitución consagra el derecho a la libre circulación en el país, aun cuando el artículo 98 habla del derecho a la resistencia. Es decir, aquí hay derecho a protestar sin afectar los bienes públicos o privados, pero en estas condiciones de crisis, con apagones, conflicto armado interno, emprender esto, ¿cómo mira el gobierno de crecer, de subir la intensidad de estas manifestaciones? A mí me parece que es absolutamente irresponsable en el momento en el que vive el país pretender cautizarlo. Dos cosas. Primero, nunca vamos a soportar el vandalismo. Este gobierno no va a permitir que aquí se vandalice Quito, que se destruya Quito, que se queme Quito, ni que se queme el país. Vamos a hacer respetar la ley. En segundo lugar, hay un estado de excepción en algunas provincias, incluyendo el Distrito Metropolitano de Quito. El derecho de asociación está limitado por el decreto ejecutivo. Yo les pido que revisen y que no se expongan a estar incumpliendo órdenes de autoridad. Este no es el momento. Esta no es la convulsión que el país necesita y por eso hay un decreto ejecutivo que lo declara. Yo sí hago esta sana advertencia para que no busquen. Ya protestaron en Cotopaxi, un grupo trajo legítimamente sus demandas, su clamor popular, se los está atendiendo, pero otros vinieron en Quito a quemar llantas, a destruir, a golpear, a tratar de traspasar los cercos policiales sin autorización, desde luego. O sea, en un completo margen de ilegalidad y de querer encender una mecha o ver cómo miden en los cálculos políticos. Y otra cosa, Miguel, el país no es tonto. Yo creo que aquí quieren ver el poder de convocatoria. Cuidado, la protesta social se disfraza, o la campaña política se disfraza de protesta social. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Y tendrá que ver el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral también eso. O sea, yo creo que sí, hay los derechos, y por supuesto, pero en un estado de excepción se restringen. Este no es el momento, y repito, no vamos a permitir vandalismo. Claro, el estado de excepción limita, y como es el caso del Distrito Metropolitano y 6 provincias más, del Cantón Ponce Enríquez en el austroecuatoriano, el gobierno no estará dispuesto a permitir que aquí, lo cual rechazó la mayoría de ecuatorianos, que se repita un octubre de 2019 o un junio de 2022. Jamás. Y por eso yo siempre tengo la puerta abierta e invito a las organizaciones sociales a conversar, a entender. ¿Lo he invitado formalmente? Lo he hecho en los micrófonos que he podido hacerlo, todavía no me he podido reunir, comprenderá que estoy recién llegado, ayer primer día en Quito, pero sí, obviamente siempre estarán abiertas las puertas, pero no para el vandalismo, y eso no lo vamos a permitir, y aquí a Quito lo vamos a cuidar. Aquí no se va a repetir la historia, aquí no vamos a ver que a la cara bonita la van a dañar, eso no va a pasar. Señor ministro, el otro tema, las relaciones con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, gran parte de sus asambleístas están en campaña, incluso el próximo mes de enero, ya en campaña deberán dejar 6 de los 7 miembros del Consejo de Administración de la Legislatura del CAL. Es decir, hay un ambiente político cuando el país necesita resoluciones en el ámbito legislativo, tantas leyes que están pendientes, tema seguridad, tema del trabajo, empleo, seguro social ecuatoriano. Sin embargo, vemos que hay una asamblea, al menos sectores que se oponen al gobierno. ¿Cómo serán sus relaciones con la Asamblea Nacional? Yo he dicho que he venido a defender al gobierno.
También, desde luego, busco una gobernabilidad y eso supone tender puentes. Y eso es, y repito, desde estos micrófonos también, siempre tendré las puertas abiertas. Pero aquí hay claramente un ambiente de confrontación, donde todos los días están sitiando a nuestros ministros, donde acabamos de ver un juicio político que no prosperó, mal llevado, completamente lleno de ilegalidades. Muchas gracias. Ya quieren presentar otro, etcétera. Contra la ministra del Trabajo. Sí, señor. Entonces, yo haré lo que tengo que hacer. Yo voy a defender este gobierno. Y voy a también a propugnar y voy a buscar que salgan las leyes que tenemos que salir, porque eso es lo que le conviene al país. Una ley de alivio financiero. Ante la crisis, ante los efectos de la crisis energética que tenemos, pero sobre todo, y esto es importantísimo, Miguel, que el país sepa, desde la UAFE se ha detectado, porque la UAFE finalmente está haciendo el trabajo que debe de hacer, desde la UAFE se ha detectado que buena parte del pulmón financiero que tienen los grupos narcodelictivos viene de las irregularidades y de la informalidad en el sector y en el mercado de la venta de carros utilizados, de carros usados. Eso tiene que regularse, tiene que controlarse. Eso no significa más impuestos, eso significa control, porque tenemos que desarticular esto, si no estamos poniendo una curita encima de una hemorragia. Tenemos que asfixiar, como se hace en todos lados, la parte económica de cómo tienen el financiamiento. Tenemos una economía dolarizada. Es muy fácil el lavado de activos, de todo el dinero que viene del narcotráfico. Entonces, eso es lo que la Asamblea tiene que estar viendo. ¿Cómo legislar a favor del país? No se puede tender puentes para que ello sea atendido, porque en este ambiente electoral, por ejemplo, están preocupados. El día de mañana está convocada la Asamblea para aprobar en segundo debate, con todo el derecho que le asiste a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, la universidad, que ellos, los que patrocinan hoy, ellos se opusieron hace años. Y ahora quieren aprobar. Y el resto de proyectos, es más o menos ¿cómo tender puentes para que atiendan lo que necesita el país, no el gobierno, el país? Es que están en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra, pues. O sea, no hay cómo entender esa lógica. Sí, esto le conviene al país, le conviene a esa provincia. Muy orgullosamente yo he visto las cifras de las personas que no pueden acceder a pesar de que es su derecho, no pueden acceder a la universidad superior, a una educación superior, o que fallecen y pierden sus vidas trasladándose a las universidades. ¿Por qué no podemos darle eso? ¿Por qué se opusieron? O sea, eso es lo que veo, legislar al favor del país. Pero sin embargo, vemos las comisiones, vemos todos los asambleístas, vemos el ataque al gobierno, las ofensas, etcétera. Yo creo que eso no conviene, no están sintonizados muchos sectores con la realidad del país, con lo que estamos viendo, con las crisis que estamos afrontando, y que este gobierno, a pesar de que no las genera, las afronta y está tomando las decisiones responsables, porque este es un gobierno de decisión. Usted no me lo ha preguntado, pero fuera de micrófonos lo conversamos. Estaba yo trabajando y representando al Ecuador en las Naciones Unidas. Sin embargo, el presidente me ha pedido que yo venga acá a acompañarlo como su ministro de gobierno, y yo he aceptado inmediatamente porque creo en este proyecto político, pero sobre todo porque veo un presidente en el momento de la verdad tomando las decisiones sin importar los cálculos electorales. Pero hay un problema, finalmente, señor ministro, un problema dentro del conflicto armado interno, la seguridad estructural. Ayer hacíamos una entrevista a expertos sobre una investigación muy bien hecha de Plan B, que es un portal digital, sobre cómo contratistas y criminales, cómo los grupos delincuenciales organizados han recibido contratos, no de ahora, hay algunos contratos de hace años, han recibido, mientras el bloque de seguridad, policía, fuerzas armadas, combaten a estos personajes, ellos han logrado anteriormente contratos millonarios, no solo para seguridad. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo enfrentar esto? Eso es traición al país, eso es traición a la patria. Eso trasciende cualquier barrera de lógica, de sentir una pasión por el país. Pero las instituciones públicas... Es que fallan. UAFE, SRI, Miguel, tienen que funcionar adecuadamente. CERCOV, ¿qué está? Se enquistaron en la estructura del Estado, porque usted comprenderá que llega un gobierno y llenar todas las plazas de puestos de servidores públicos es virtualmente imposible. Además que hay derechos de por medio. Lograr detectar estas personas que hacen como que trabajan y luego tienen trampas es un problema que siguen. ¿Será posible limpiar? En eso estamos. Y este es un ejemplo, lo que usted me mencionó al principio, de enderezar, de no más el país de la trampa,
En eso estamos. Obviamente, esto toma tiempo, esto es un esfuerzo, esto es un desgaste. Avanzamos, queremos avanzar un paso y nos quieren hacer retroceder 5. Pero contra eso estamos. Y todo momento es bueno para eso. Entonces el compromiso de este gobierno es no hacernos de la vista gorda, no quedarnos callados, afrontar el problema al que le caiga, donde esté. Y si están en esta administración, más aún. Más aún. Ese es el compromiso del presidente. Ese es el presidente que tenemos, de decisiones, de valentía, de integridad. El ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muy amable, ministro. Muchísimas gracias, Miguel. Quedan los desafíos pendientes para volver a evaluar. Siempre, y aquí estaré cuando me invite. Gracias. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos a analizar el proyecto que no se ha podido cumplir ni avanzar. En estos tiempos se quiere concluir proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón con Arturo Torres de Código Vidrio. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Buscabas un auto con tecnología, diseño y potencia? El gran